Este proyecto ha permitido crear un grupo de investigación multidisciplinar formado por 2 unidades de Navarra Biomed, Cardiología Translacional y Patogénesis Microbiana, y 4 servicios del Complejo Hospitalario de Navarra: Anatomía Patológica, Microbiología, Área Clínica del Corazón y Medicina Interna. Todos ellos coordinan el manejo de pacientes que sufren endocarditis en nuestra comunidad. La endocarditis infecciosa es una enfermedad que afecta principalmente a las válvulas del corazón. Está causada por muchos microorganismos, de los cuales el Staphylococcus aureus es uno de los más importantes. El tratamiento es tratamiento antibiótico y posterior sustitución del material infectado, que puede ser tanto una válvula nativa como una válvula prostética. El objetivo de este proyecto es identificar en el propio tejido infectado los cambios que se producen en las células que forman la válvula cardíaca y en las bacterias causantes de la infección. Otro de los objetivos de este proyecto es el de desarrollar un modelo de endocarditis en animal grande. Esto es importante por 2 motivos. Primero, porque es un modelo muy innovador, tanto a nivel nacional como internacional, y segundo, porque nos va a dar la oportunidad de seguir investigando sobre el tema de la endocarditis en el futuro. La comunidad científica ha tenido un reto durante décadas: el desarrollo de una prueba diagnóstica para detectar y monitorizar las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. De hecho, a día de hoy, el diagnóstico de confirmación de la enfermedad de Alzheimer solo puede realizarse estudiando el cerebro de un paciente tras su fallecimiento. Y el diagnóstico de esta enfermedad es muy relevante. El objetivo del proyecto IBEAS Plus es encontrar biomarcadores en la sangre de pacientes con enfermedad de Alzheimer para desarrollar una prueba diagnóstica que sea no invasiva, fiable y al mismo tiempo asequible para los sistemas sanitarios. En el proyecto IBEAS Plus estamos estudiando los biomarcadores del tipo epigenético. Ya hemos identificado algunos de estos marcadores en el cerebro de personas que sufrieron la enfermedad de Alzheimer y en la actualidad intentamos detectarlos en la sangre de pacientes. Además, en el proyecto IBEAS Plus estamos identificando nuevos biomarcadores epigenéticos, como las moléculas de RNA circular. Estas moléculas son muy estables y podrían ayudarnos en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Todos estos biomarcadores los caracterizaremos en cultivos celulares. Aplicaremos nuevas tecnologías como el single cell en colaboración con la unidad de bioinformática translacional. Si los marcadores epigenéticos nos permiten identificar candidatos de interruptores de la actividad de un gen, el siguiente paso es ver qué genes están activos y qué genes no lo están. Para ello utilizamos una tecnología muy reciente que nos permite identificar para cada muestra hasta 10.000 células y de cada célula hasta 5.000 genes. Esto lo hacemos en colaboración con el grupo de Felipe Prosper en el CIMA y nos permite un nivel de detalle único hasta ahora. Los objetivos generales de este proyecto eran el desarrollo de técnicas de análisis proteómico para ser aplicadas en medicina personalizada en tumores cerebrales. Esto nos permitiría la identificación y potencialmente la explotación terapéutica de dianas, genes y la determinación o caracterización de biomarcadores para la predicción de la respuesta del paciente a ciertas terapias como son la radioterapia o el uso de adenovirus. El proyecto AIGLIOM está organizado en 3 fases muy claras. Una primera en la que es una fase de optimización de técnicas, tanto de análisis proteómico por parte del grupo de neuroproteómica clínica, como de optimización de las dosis de radiación a utilizar en nuestros experimentos, para lo que contamos, y es importante decirlo, con una gran colaboración del Servicio de Radiofísica y del Comité de Neurooncología del Complejo Hospitalario de Navarra. En la fase actual en la que estamos ahora mismo, pero que llevamos ya un tiempo desarrollando, estamos intentando estudiar si en muestras de pacientes, de ahí la participación del biobanco, podemos determinar la presencia, la expresión de esas proteínas que nosotros hemos visto que son muy relevantes
a la hora de entender la respuesta del glioma a las terapias habituales que se utilizan. También hemos acudido a otras técnicas del ámbito genómico, realizando un estudio transcriptómico de la respuesta de las células a estas mismas terapias. La combinación de todas estas técnicas nos permite, en cierta manera, prever que genes pueden tener un papel real como marcadores de la respuesta a radioterapia o a estos virus.